servicio, Antonio Pérez Saavedra, abogado de profesión, recuérdenme. Bueno, la última vez, en la última sesión me reintegré a esta parte que nos toca de exponer. Y bueno, nada, reiterándoles un poco la dinámica con la que yo suelo y he explicado cuando realizo estas exposiciones. En cuanto a que yo entiendo que hay algunos, o hay ciertas personas que llegan con cierto conocimiento, que me parece bien, porque obviamente hay algunos que están llevando el diplomado para fortalecer ese conocimiento. Sin embargo, también sé y conozco que hay quienes están entrando al tema, es decir, tienen menos conocimiento, tienen menos ideas, sin embargo, se constituyen de igual modo oyentes de esta exposición. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Es que por favor les ruego que tengan cierta comprensión, porque yo estoy obligado, y de repente la experiencia me llama a que pueda contestar de inmediato las consultas que puedan hacer. Porque si yo no absuelvo las consultas, dada la naturaleza de lo que yo comento, del tema que yo expongo, no va a permitir que esas personas que tienen esas dudas puedan comprender lo que viene. Entonces, es posible que me pueda exceder un poquito, porque muchas veces me quedo con la inquietud. Yo más bien me transmito o vivo esa inquietud de tal modo que a veces podría considerar que aún así con una primera explicación no me están entendiendo. Entonces busco algún mecanismo y recuerdo que estoy en ese darle de varias formas para que puedan comprender. ¿Sí? Yo les agradezco mucho, como siempre los felicito en verdad, porque vuestra presencia demuestra pues de alguna manera que tienen un sacrificio, que hacen un sacrificio por aprender más, ¿no? Yo, bueno, no sé si lo expuse en un momento, tengo 18 años en la administración pública, todas ellas en contrataciones públicas, una anécdota que me la llevaré siempre en mi vida profesional. Y nada, he aprendido muchas cosas, más allá de lo teórico, que es lo que yo expongo, también lo complemento con el tema de los ejemplos y de esas experiencias vividas. Bien, entonces es lo que yo trato de transmitirles. Discúlpenme, como le digo en algún momento, si alguien, digamos, la dinámica un poco como que no le parece quizás, pero la comprensión es con relación a los compañeros, ¿sí? A los compañeros, que yo en realidad quisiera que todos llegaran al mismo, como se dice, al final, con la misma idea, con el mismo conocimiento, ¿no? Entonces, por ese lado vamos a ser solidarios. Y bueno, nada, vamos a continuar. ¿Hay algún comentario? Alguien que esto siempre también, y vengo con esa disposición porque es lo que quiero rescatar de ustedes algún comentario, alguna sugerencia, alguna aclaración. Creo que ya lo hicimos en algún momento con alguna persona que reconoció que el archivo estaba correcto y él supuso que estaba mal. Pero yo lo felicité porque tuvo el atrevimiento de poder decirlo. Y es lo que yo quiero de ustedes, que tengan el atrevimiento de hacer cualquier consulta. Yo estoy obligado, señores, estoy obligado y soy responsable de poder absorber esas inquietudes, porque ustedes son los participantes. Bien. Entonces, por ese lado, por mi cuenta, quedo a disposición de ustedes. Vamos a dar inicio a esta sesión. Conversé con la administración, porque también por un lado está la administración en cuanto a este tema del audio. Tengo entendido que ya está mejor, que ha mejorado esto en cuanto a los técnicos, el equipo de técnicos que tiene acá la organización, tengo entendido. Entonces hablé con uno de los señores que lidera este equipo, entonces me dijo no hay ningún problema, y sí, efectivamente veo que han cambiado el audio. El sistema del audio. Bien, entonces vamos a empezar. ¿Todo bien? ¿Algún comentario, reitero, alguna idea, alguna pregunta, alguna precisión, alguna anécdota que quisieran contar, alguna experiencia? A ver, la señorita, a ver quiénes están aquí. La señorita, a ver quién leo. La señorita Díaz, el señor Ventura, el señor David, la señorita Flor.
¿Sí? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿me escuchan? Solamente para confirmar nuevamente el audio. A ver, por favor, le ruego que me confirmen aunque menos que se escucha el audio. Bien, la señorita Neri Díaz me confirma que tiene audio. Bien. Como les digo, ok. Me preguntan las notas cuándo nos hacen llegar. Ya, ok. Yo estoy recepcionando esta pregunta. Cuando ustedes escriben acá, esto va a quedar aquí en la pantalla. Yo las notas de los exámenes que yo di de mi primer módulo, porque, por favor, siempre aclarando, había un segundo módulo que lo dictó el ingeniero Raúl Aldoradín. Yo me reintegraba hace una sesión, pero la primera nota yo se las entregaba a la organización. No sé cómo ellos han organizado el diplomado, porque también ahí respetan un parámetro, pero luego va a llegar a ser la inquietud, pero ellos tienen la nota. ¿Ok? Entonces yo me obligo a ellos, ¿no? De tal modo que ellos verán cómo coordinan enviarles las notas, ¿no? ¿Ok? Pero las notas están. Ya fueron 3 exámenes, conmigo fueron 2, si no me equivoco, ¿no? Sí, conmigo 2 y creo que hay un tercero de factores de evaluación, ya que es un ingeniero Aldoradín. Bien. Ok, conmigo sí, pues sistemas administrativos y sobre contrataciones públicas son 2. Y el otro es de factor de evaluación. Los dos primeros, como les digo, al menos conmigo no hay inconveniente, tienen nota. No he querido hacer mayor comentario porque están bien. Hay un buen porcentaje, hay una nota mínima de 12 y hay una nota máxima de 20. ¿Sí? Felicito, no voy a identificarlos. Pero están bien, por ese lado, por eso me sentí satisfecho, ya no hice el comentario porque hay que continuar las sesiones, ¿no? En total, ¿cuántos exámenes son? Los exámenes son de acuerdo a los módulos que se van iniciando. Una vez que se termina un examen, en la siguiente sesión, tengo entendido que se inicia otro módulo. Ahora, no va a ser necesariamente el mismo docente para todos. Yo tengo la suerte de dictar hasta 6 módulos, 6, 7. Digo suerte por la experiencia que tengo, pero si no me equivoco son 10, 12 módulos, de los cuales ya el ingeniero Aldoradín ha dictado 1 o 2, y ya vendrá otra persona también posteriormente a continuar también con otras sesiones. Por lo pronto estoy viendo yo esta sesión que vamos a continuarlas sobre la gestión de las contrataciones públicas. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No se preocupen, señores. Yo entiendo que la hora es muy corta, pero vamos a avanzar. Ese es el promedio justamente y está lo que estamos haciendo ahorita, esta dinámica, está dentro de lo que se organiza la sesión. Bien. ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra consulta? Ok. ¿No tienen nada más? Por favor. Vamos a dar inicio entonces a reiterarles un poco lo que dejamos pendiente en la sesión anterior. ¿Sí? ¿Comenzamos entonces? Ok. Bien, señores. Comenté pues que obviamente existe un instrumento muy importante de gestión que utilizan las entidades públicas y que deben utilizar, es decir, es de carácter obligatorio. Este instrumento es el Plan Anual de Contrataciones. El Plan Anual de Contrataciones, señores, es muy importante y es de carácter obligatorio. Miren cómo voy reiterando algunas ideas. ¿Por qué? Porque a partir de él es que se va a llevar un seguimiento de las contrataciones que tiene que efectuar una entidad en el año fiscal. ¿Cuál es el año fiscal? Aquel que se inicia el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre. ¿Ok? ¿Y por qué es importante? Porque comprende todas las contrataciones de bienes, servicios y obras que se puedan programar en el año anterior. ¿Ok? Vamos un poco a desmenuzar la idea. El plan anual de este año se elabora
o perdón, el plan anual del año 2016 se está elaborando ya ahorita. No dirán, pero ¿por qué tan pronto? Porque justamente, dadas las fases y dada la connotación de este instrumento, es que se requiere un tiempo oportuno para poderlo elaborar, ya que parte con el cuadro de necesidades dentro de lo que es la fase de planificación y programación del presupuesto, ¿no? De tal modo que conlleva coordinar con las áreas usuarias todas las necesidades y luego va a ir a la par con el presupuesto en cuanto a su aprobación, en cuanto a que existan recursos para atender esas necesidades, de tal modo que si no existen, entonces se va a ir reformulando de a pocos este plan anual, este proyecto, por decirlo, ¿no? Entonces, partimos pues de este instrumento muy importante de gestión, el plan anual de contrataciones, con el mismo que vamos a dar inicio justamente a todas las actuaciones para efectuar un procedimiento de contratación. Bien, y cuando hablamos de un procedimiento de contratación, hablamos de un expediente de contratación. Miren qué importante es hablar de un expediente de contratación, porque debemos considerar que toda entidad pública, cuando realiza cualquier contratación, tiene que organizar o se organiza obligatoriamente a través de un expediente de contratación. El expediente, más allá de lo que es lo físico, que podría ser un file, podría ser un folder, es todo el contenido que nace con un requerimiento y se va a cerrar con un pago, ¿ok? Es decir, ¿con qué se inicia un proceso de contratación? Con un requerimiento, ¿ok? Miren, recuerden esta idea principal, un requerimiento que al final de algún modo le va a permitir iniciar todo este proceso de contratación, ¿no? Entonces, esta idea principal me gusta enfatizarla, señores, porque la experiencia que tengo de que he visto y he tenido contacto con exámenes de certificaciones para servidores, esto que emite el OCE, entonces yo veo que muchas veces preguntan, ¿dónde se inicia el expediente de contratación? Ponen el plan anual, el requerimiento y otros supuestos. Es el requerimiento, señores, recuérdenlo siempre, ¿no? Entonces, qué importante pues ver justamente el tema de que todo procedimiento de contratación conlleva a que se organice un expediente de contratación que se inicia con el requerimiento. Y el requerimiento, que es elaborado por el área usuaria, recuerden, el área usuaria es el que elabora el requerimiento con todos los alcances, detalles, objeto, finalidad, que vamos a ir más adelante. Luego se va a transmitir al órgano encargado de las contrataciones. ¿Por qué el órgano encargado de las contrataciones? Porque va a ser competente para poder efectuar el estudio de las posibilidades que ofrece el mercado. ¿Y qué permite el estudio de las posibilidades que ofrece el mercado? Permite determinar el valor referencial, permite identificar potenciales postores, permite identificar marcas, ¿ok? Lo importante sí es que nos permite obtener un valor referencial que nos va a llevar también a coordinar una disponibilidad presupuestal. Y aquí entra otro órgano, otra dependencia orgánica que va a permitir constituirse como actor dentro de un proceso de contratación. ¿Quién es? La oficina de presupuesto. De tal modo pues que es quien va a otorgar los recursos, y esos recursos, cuando corresponden al año fiscal, van a tomar la denominación de certificación de crédito presupuestario, de tal modo que van a ser recursos que se van a utilizar y se van a ejecutar en el año. Sin embargo, cuando la contratación conlleva periodos posteriores al año fiscal, entonces tiene que coordinarse la previsión presupuestal. Y la previsión presupuestal tiene que ser con autorización del órgano de administración. Bien, entonces esto lo tenía que tener claro, es que exponer de tal modo que vemos pues ya acciones con determinados actores, ¿no? Recuerden, requerimiento, área usuaria, determinación del valor referencial o estudio de las posibilidades que ofrece el mercado, órgano encargado de las contrataciones,
disponibilidad presupuestal, la oficina de presupuesto. Reitero las ideas, señores, porque yo he visto en exámenes de certificaciones toman una de estas tres. Pero bueno, la idea es también que ustedes conozcan. Bueno, nada, estaba leyendo algunas preguntas. Nada, me saludan. Bueno, no se preocupen, yo entiendo a aquellos que llegan recién, se integran. Pero tengo acá una pregunta. ¿El valor referencial cuando sean mayores a 3 de ustedes tiene que ser de proveedores que cuentan RNP? A ver, entendiendo un poco la inquietud, ¿ven? A ver, tenemos dos escenarios. Aquellas contrataciones cuyo valor referencial son mayor a 3 UITs. Y aquellas contrataciones que es igual o menor a 3 UITs. La Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento regula las contrataciones mayor a 3 UITs. Actualmente 3 UITs ascienden a 11.550. Y fuera del ámbito de aplicación están las iguales o menores a 11.550. Efectivamente, tal como lo expliqué en su momento, es necesario y obligatorio, salvo una o dos excepciones que establece la norma, que los proveedores de bienes, servicios u obras que contratan con el Estado tengan registro nacional de proveedores, y me refiero mayores a 3 UITs. Yo le digo esas excepciones porque la norma prevé de repente a las entidades del Estado no es necesario que tengan RNP, y a las sociedades conyugales tampoco es necesario que tengan RNP. Sin embargo, hacen un trámite para que les asignen un código. ¿Estamos? Ok, continuamos. Bien, entonces habíamos conversado sobre el requerimiento, siempre en el buen vocabulario y un poco ya relacionándonos. Debemos entender que cuando nos hablan de especificaciones técnicas, nos hablan de bienes. Cuando nos hablan de términos de referencia, están señalando a servicios, y cuando nos tocan obras es porque se relaciona a un expediente técnico. ¿Ok? Los tres instrumentos tienen el mismo contenido. Sin embargo, como les digo, en el vocabulario que se utiliza en las contrataciones públicas, identificamos para cada objeto de convocatoria. En el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, que en su momento lo hemos visto, lo que nos interesa aquí es conocer que lo hace el órgano encargado de las contrataciones, ¿no? Ya sabemos que hay elementos, no hay reglas básicas. Se recomienda siempre que la entidad haga una directiva o un instructivo. Sin embargo, la normativa no te dice cómo hacerlo, con qué criterio, te da solamente los elementos. Por ejemplo, te dice debes utilizar mínimo 2 fuentes. ¿Ok? Entonces, por ese lado, pues, hay que conocer bien que no te dice cómo hacer el valor referencial, te dice qué debes utilizar para hacerlo. Bien. Y como les reiteraba, con estos dos elementos, una vez teniendo un valor referencial, nos permite coordinar los recursos presupuestales, denominados pues la disponibilidad presupuestal, reiterándoles que cuando los recursos se van a ejecutar en el año fiscal, toman el nombre de certificación de crédito presupuestario. Es un dinero que se va a utilizar del presupuesto vigente. Sin embargo, cuando sale del presupuesto, en otros años se tiene que hacer una previsión presupuestal, de tal modo que debe tener la autorización de la Oficina de Administración, ¿no? Según la Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, la Ley número 28411. Bien, conocemos ya los tipos de procesos de selección. Siempre recuerden también, cuando hablen de licitación pública, hablan a bienes y obras. Cuando hablen de concurso público, hablan de servicios, que incluye consultorías. Cuando hablen de adjudicaciones directas, como adjudicaciones de menor cuantía, pueden ser para bienes, servicios u obras. ¿Estamos? Los montos, sabemos que se actualizan cada año. La modalidad de selección están dentro
de los tipos de procesos de selección. A ver, y este es un tema que aclaramos. Los tipos de procesos de selección son aquellos que hemos visto anteriormente. Aquí lo estamos viendo. Estos son los tipos. Sin embargo, estando estos tipos identificados, podemos efectuar estas dos modalidades de selección. Llámese subasta inversa o llámese convenio marco. Esto ya está establecido por normativa y se va a regir según, en el caso de subasta inversa, por bienes o servicios comunes, que hay un listado que publica el OCE, y en el convenio marco se va a regir por un catálogo de bienes también y servicios que también es publicado y aprobado por el OCE. ¿Ok? De tal modo, por ejemplo, en el caso de subasta inversa es obligatorio para el tema de el seguro obligatorio en servicios, el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, el SOAT. Y en el caso de bienes, subasta inversa, hablamos del combustible. ¿Ok? Tiene una directiva que la regula y hay que de alguna manera contemplarla. En el caso del convenio marco, el ejemplo que podamos señalar es las computadoras, ¿no? La adquisición de equipos de cómputo, la adquisición de útiles de oficina, ¿no? Entonces, esos son los ejemplos por los cuales tenemos que hacer la modalidad de selección obligatoriamente, ¿no? Según el listado que está publicado en el portal del OCE. Vamos a ver, ¿tienen alguna pregunta? No se preocupen, señores, buenas noches. Siempre a disposición de ustedes. Bien. Les comentaba de todas maneras los que han llegado, señores. Siempre reiterándoles un poco la dinámica. Yo no tengo ningún problema, me disculpan. Pero si tienen alguna inquietud, alguna sugerencia, alguna aclaración, háganmela por favor. Les ruego que me la hagan llegar porque a mí me permite corregirme si es el caso y me permiten además perfeccionarme, ¿no? Cualquier inquietud, yo entiendo que a algunos les ocasionará alguna molestia y lo vengo diciendo siempre, que pueda cortar en algún momento la exposición porque tengo que absolver una consulta. Y es porque les vuelvo a decir, hay que ser solidarios, porque hay algunos compañeros que no van a poder continuar si no se les absuelve la consulta. Acuérdense que esto es virtual y ustedes no se ven ahí, entonces no se pueden apoyar directamente, de tal modo que podrían absolverse también entre ustedes las inquietudes, como suele suceder en temas presenciales. En cambio aquí están atentos, entonces me corresponde pues absolverles algunas consultas, ¿sí? Hasta aquí, señores, ¿alguna inquietud? Bien, a ver, me preguntan, ¿en tipos de procesos siempre van a ser clásicos? No, señores, por eso les vuelvo a decir. Los tipos de procesos son la relación que dimos. Vamos a volver. Los tipos de procesos, señores, son licitación pública, concurso público, adjudicación directa, que puede ser pública y selectiva. La diferencia está en que pública se hace con notario público y la selectiva se hace en actos privados. Y la adjudicación de menor cuantía. Esos son los procedimientos clásicos. Sin embargo, determinados estos procedimientos, porque la cuantía te manda a hacer estos procedimientos, la norma a su vez prevé dos tipos de modalidades de selección: la subasta inversa y los convenios marcos. ¿Y cuándo invoco la subasta inversa o cuándo recurro al convenio marco? Cuando verifico, en el caso de la subasta inversa, la relación de bienes y servicios comunes, lo que le llaman las fichas técnicas, como por ejemplo decía, pues del combustible, y en el caso de servicios, del SOAT. Y cuando digo convenio marco es porque hay un catálogo de bienes y un catálogo de servicios que no se tiene publicado, entonces tendría que identificar qué bienes están por convenio marco, ¿no? Más que todo bienes, actualmente es más que todo bienes. Entonces yo puedo recurrir pues a estos bienes obligatoriamente primero como convenio marco. ¿Sí? Bien, continuamos. Reiterando ideas, por eso les digo, estas cosas a veces se han explicado, pero cada vez que se explican otras también hay que reiterarlas. Recordemos pues que los procesos de selección tienen etapas,
Estas etapas están reguladas por la normativa, sin embargo hay que recordarlas porque, señores, ustedes deben tenerlas claras. Son preguntas del examen. Miren, la convocatoria es una etapa y se hace en el SEACE, en el Sistema Electrónico de Contrataciones. Recuerden que en la convocatoria se publican las bases y el resumen ejecutivo, ¿ok? Obligatoriamente, claro, con excepción de una adjudicación de menor cuantía. Sin embargo, lo demás sí es obligatorio publicar conjuntamente con las bases el resumen ejecutivo, ¿ok? ¿Y qué es el resumen ejecutivo? Es aquel resumen, como su nombre lo dice, del valor del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, cuyo formato es de carácter obligatorio, el que justamente ya publicó el OCDE. Miren, ese es uno de los formatos que tiene carácter también obligatorio de utilizar. La otra etapa, y esa etapa, señores, porque hay muchos que no la consideran, pero esa etapa de un proceso es el registro de participantes, ¿ok? Mediante el registro de participantes, un proveedor que se interesa por una contratación que está realizando el Estado se convierte en participante cuando se registre. Ahora, ¿qué característica hay que hacer notar en esta etapa? Que es gratuito. Miren, no hay que confundir, porque lo digo claro, el registro de participantes es gratuito, señores. Claro, alguien se preguntará, pero yo veo que venden las bases. Es distinto. Y no es que vendan las bases, sino cobran el costo de reproducción, que muchas veces es un valor simbólico. ¿Ok? Entonces, por ese lado, tienen que tener bastante atención en considerar que el registro de participantes también es una etapa y es gratuita. La tercera es la formulación y absolución de consultas. Primero, la formulación de consultas, que son aclaraciones a las bases de aspectos formales, aspectos que a veces hay que aclarar y precisar. Y se absuelve también, lo absuelve el comité. Aquí hay que precisar, señores, que cuando las consultas son referidas a los términos de referencia o a las especificaciones técnicas, estas, el comité especial tiene que trasladarlas al área usuaria, para que ellos sean quien asuma la absolución o se pronuncien sobre la misma, ya que el comité no se puede pronunciar si se puede o no hacer un cambio o alguna situación, ¿no? Está prohibido para el comité modificar las bases. De igual modo con la formulación y en el caso de la absolución de observaciones. Sin embargo, las observaciones, a diferencia de las consultas, las observaciones están referidas a temas de fondo, ¿no? Temas que contravienen la normativa de contrataciones o cualquier otro aspecto legal. Cuando ya se tiene estas dos situaciones absueltas, llámese las consultas o observaciones, y no hay mayor, digamos, interrogantes o cuestionamientos, lo que viene es la etapa de la integración de las bases, que también es obligatoria, bajo sanción de nulidad en la fecha prevista, de tal modo que estas bases integradas son bases, digamos, saneadas, son bases que ya son reglas definitivas, ¿ok? Reglas definitivas. Y a partir de esa etapa y dentro del tiempo que se prevé, se espera la etapa de presentación de propuestas, donde se presenta la propuesta a los postores y estas propuestas son sometidas en etapa de calificación a la evaluación misma, y las propuestas que califiquen para la apertura de la propuesta económica y el otorgamiento de la buena pro obviamente pasarán a esta última etapa. Bien, estas, señores, son las etapas de los procesos de selección. Obviamente no todos los procesos, no todos los tipos de procesos tienen todas las etapas. La licitación pública y el concurso público tienen todas esas etapas. La adjudicación directa también tiene todas las etapas, sin embargo, fusiona la de consultas con la observación. Y en el caso de menores cuantías, no tiene las de formulación y absolución de consultas, ni la de formulación ni absolución de observaciones, por ende tampoco la de integración de las bases. ¿Ok?
Vamos a ver si hay preguntas. Ups, tengo una pregunta. Una vez otorgada ya la buena pro, en caso de bienes, se firma el contrato, etc. ¿Hay necesidad de generar orden de compra? Ok. A ver, permítame un minutito. Señor Coveñas, ¿usted me está escuchando? Porque no tengo ningún otro problema con el audio. Señor Coveñas, por favor, ¿me escucha? Se entrecorta. ¿Hay alguien más que se le entrecorte? Porque estamos aparentemente bien con el audio. En todo caso, reinicie, por favor. Bien, ven. Por favor, señor Coveñas, verifique su PC, discúlpeme. Bien. Ok, señorita Granilla, le absuelvo la consulta. El tema de la orden de compra tiene más que todo un carácter operativo. ¿Por qué? Porque de algún modo se tiene que efectuar un pago. Entonces el pago se va a generar a través de un trámite que genera justamente la orden de servicios o la orden de compra. Sin embargo, la norma prevé solo para las adjudicaciones de menor cuantía de bienes y servicios, no de obras, que la entidad pueda a su vez configurar esa orden como contrato. Es decir, que pueda reemplazar la orden del contrato con una orden. ¿Ok? Entonces, para el caso que nos trae, o sea, en la pregunta, podemos señalar que si aún así se firma contrato, se puede tener orden. Y si optaron por la orden también por el contrato, esa orden hará doble función, la del contrato y la del trámite de pago. Pero si tienen contrato, ok, el contrato es como contrato y la orden va a servir solamente para el trámite de pago. En pocas palabras, para ambos casos se debe generar de todos modos la orden de compra o de servicios porque es la que va a tramitar el pago y es el instrumento que utilizan todas las entidades públicas. ¿Ok? Bien. Pregunta, ¿el resumen ejecutivo es opcional en adjudicaciones de menor cuantía? Efectivamente es opcional. Yo recomiendo que deben tenerlo. Como buena práctica, deben asumir también resumen ejecutivo para las adjudicaciones de menor cuantía. ¿Ok? Que como les vuelvo a decir, no es complicado porque responde a un formato que lo se tiene publicado y aprobado. Continuamos. Entonces veíamos las etapas de los procesos de selección, reiterándoles siempre los términos a utilizar, especificaciones técnicas para bienes y términos de referencia para servicios o consultorías. Todo un contexto respecto a lo que debe contener o implicar esos términos de referencia o esas especificaciones técnicas. ¿Ok? Condiciones, alcances, como por ejemplo, primero, señores, recuerden, el requerimiento lo hace el área usuaria. ¿Ok? Y hay que contemplar, para evitar este bendito tema del fraccionamiento, digo bendito porque siempre trae problemas, hay que contemplar periodos no menores a un año, es decir, hay que proyectarse la necesidad. El área usuaria tiene la obligación de proyectar la necesidad por lo menos, es decir, no menos de un año. ¿Ok? Obviamente para hacer el requerimiento hay que considerar pues todos estos reglamentos técnicos, normas meteorológicas, nacionales, sanitarias, muy importantes cuando tienen carácter obligatorio. Por ejemplo, ustedes saben que en el servicio de seguridad hay que contemplar la ley de seguridad, también hay una ley de seguridad o todas aquellas disposiciones que son de alguna manera reguladas por la SUCAME, creo que es ahora, no es DISCAME ya, es SUCAME. Entonces hay que contemplar porque hay manejo de armas, de alguna manera pues hay que ver estos temas también de intermediación laboral, lo mismo para el servicio de limpieza, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces miren cómo tiene alcances y condiciones cuando se hace un requerimiento. Bien, reiteramos pues esta idea, hay que considerar todos estos temas. Y hay una pregunta muy puntual, pues, ¿cómo hacer un buen requerimiento? En todo caso, vamos a traducir
la imagen, cómo elaborarlo. Muchas veces, como comenté en algún momento, que toda entidad tiene sus áreas técnicas que se constituyen como tal porque realizan funciones propias. Por ejemplo, el área de informática. Ustedes saben que en el área de informática encontramos personal profesional que está relacionado al área de informática. Este personal, pues, de algún modo va a asumir, digamos, todo lo que corresponde a la infraestructura informática. Entonces, si cualquier otra área tiene una necesidad de alguna computadora, es el área de informática que va a avalar, va a confirmar y en todo caso va a brindar el apoyo para determinar unas características adecuadas del bien, ¿ok? Es decir, una computadora, por ejemplo. Porque muchas veces pues entendemos que el área usuaria quizás pueda haber un profesional que conozca, pero ¿quién mejor que el área competente o el área técnica, como denomino, para que asuma el apoyo total para elaborar el requerimiento? Bien, vamos a ver alguna inquietud, alguna pregunta. Me pregunta, me confirma, pero ya hay un contrato. Sí, por eso vuelvo a decir, cuando la contratación se formaliza a través de un contrato, miren, ven, me dan oportunidad para hablar en otro lenguaje. Ok, la obligación está formalizada, pero recuerden, por efectos operativos, porque yo tengo entendido que las entidades públicas se están sistematizando. ¿Qué es sistematizar? Utilizan hoy en día, recuerden, la computación es toda una herramienta obligatoria de conocimiento. Ya se está hablando de un analfabetismo virtual o analfabetismo informático, ya se está hablando de eso, porque quien actualmente no pueda manejar una computadora es un analfabeto. De igual modo, pues, lo traslado a las entidades públicas. Las entidades públicas están hechas de sistemas, entonces los contratos como contratos no originan un tema operativo. Es por eso que las entidades utilizan una orden de compra o una orden de servicio, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces es para efectos operativos, no para efectos de la formalización. Sin embargo, para las adjudicaciones de menor cuantía, explicaba que la norma prevé que pueda formalizarse la contratación con una orden de compra o una orden de servicio, solamente para menores cuantías de bienes y servicios. ¿Bien? ¿Estamos bien? Continuamos. Ok, entonces ya en la sesión en sí, pues lo que nos trae es explicar aquellas consideraciones que se deben tener para poder elaborar un correcto requerimiento. ¿Y por qué es importante? Señores, porque el requerimiento, más allá de que sea el punto de partida, el primer paso, es importante, señores, que pueda hacerse en forma correcta y pueda tener, digamos, la mayor información que permita pues hacer una correcta contratación. Porque obviamente pues ante insuficiente información los proveedores pueden ofertar cualquier cosa y como estamos en una competencia, vamos a llamarla así, obviamente no se les podía cuestionar y se generarían pues justamente estos temas de las controversias, estos temas de nulidades, este tema de resoluciones de contratos, de incumplimientos, cuando efectivamente el requerimiento no está bien elaborado. Para ello pues obviamente hay que tener consideraciones, como por ejemplo pues a veces hay que recurrir a los expertos. ¿Y cuáles son los expertos en una entidad pública? Son las áreas técnicas, como reitero, ¿ok? Luego hay que conocer que no hay que exigir más allá de lo que la norma no contempla. Por ejemplo, las certificaciones internacionales. Yo entiendo que las certificaciones internacionales son estándares de calidad, pero no pueden ir en el requerimiento porque restringe la libre competencia, ¿ok? Hay que recurrir pues a la existencia de antecedentes, ¿no? Antecedentes de lo que se quiere contratar. Y obviamente recurrir, como les digo, ya hablando de
sistemas al SEACE. En el SEACE, señores, hoy en día, desde su vigencia el año 2008 fue, sí, más o menos, señores, podemos decir que están las contrataciones publicadas, las contrataciones que han hecho todas las entidades públicas, de tal modo que si nosotros queremos contratar algo, podemos recurrir para ver de qué modo se ha hecho o recoger lo positivo. Porque, señores, yo no niego de que la posibilidad de poder copiar lo bueno se hace, no hay ningún problema. Bien, entonces ya entramos de lleno pues a lo que debe contener un requerimiento. En este caso iniciamos con las especificaciones técnicas de bienes, ¿no? Recuerden, las especificaciones técnicas para bienes. Lo primero de todo que contemplar es la denominación. La denominación debe ser clara, breve, pero clara. Adquisición de computadoras, servicio de vigilancia. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Y si ustedes me permiten pues darles realmente el mensaje de lo que quiere decir la denominación, ustedes se dan cuenta que de la lectura de esta denominación ya se dan cuenta qué es lo que quieren, y si va al rubro, viéndolo a partir de ser un proveedor. Yo proveedor digo, uy, computadoras, me interesa porque vendo computadoras. Uy, servicio de vigilancia, me interesa porque tengo una empresa de vigilancia. O sea, desde el título llame al proveedor. Ya quien esté interesado obviamente va a tener que indagar, va a tener que constituirse como participantes, en todo caso previamente verificar las bases que son las reglas, ¿no? A ver, vamos a ver si hay alguna pregunta. A ver. Me preguntan, ¿no basta con que el usuario dé la conformidad del bien o servicio para que proceda a su pago? Efectivamente, estos son procedimientos. La conformidad del bien, la conformidad de la prestación origina justamente que se efectúe el pago dentro de los 15 días posteriores. Sin embargo, lo estoy diciendo por un tema operativo, de instrumento. Digamos, a ver, por eso les digo, quiero buscar el mejor lenguaje. La conformidad, ok, la damos. Sin embargo, si yo quiero efectuar en forma virtual o en forma de un sistema el trámite de un pago, ¿cómo lo hago? Por eso les digo de que actualmente las entidades generan las órdenes de compra de servicios que van a tramitarse para el pago. Ahora, yo puedo entender que hay algunas entidades que no puedan tenerlo, es posible. Yo la verdad no conozco casi ninguna, pero yo considero que sí podría ser posible. Si tuviera alguna otra opción para tramitar el pago. En ese caso sí, efectivamente, señorita Bernilla, no nos compliquemos, podría darse cuenta que se puede prescindir de una orden de compra o de servicio. Pero hasta donde yo tengo conocimiento, casi todas, porque podría por ahí haber una excepción, todas las entidades públicas generan órdenes de compra y órdenes de servicios para tramitar los pagos. Y ese es un tema, por un tema contable y un tema financiero, ¿no? Que ya es en tesorería. Bien. Me preguntan, pero la certificación ISO sí se puede poner en factura de evaluación. Efectivamente. ¿Ok? Vale complementar la idea, más no en el requerimiento, pero sí como un factor de evaluación, porque el factor de evaluación justamente va a mejorar o va a, digamos, a exigir pues, y va a entrar a la competencia, y lo que se va a recoger es lo mejor, ¿no? Entonces ahí sí pues obviamente es distinto y vale reconocer a una empresa que tenga ISO y a otra empresa que no tenga, ¿no? Diferenciarla. Bien, ¿alguna otra inquietud? Ok, continuamos entonces. Entonces, hablamos de la denominación. Les puse los ejemplos. En este caso tenemos uno de bienes, porque estamos hablando de bienes. Adquisición de computadoras personales. Pudo haber sido adquisición de computadoras. Ok, le agregaron personales porque hay portátiles, ¿no? Puede ser adquisición de tablets, adquisición de agua mineral, adquisición de gas,
adquisición de combustible. Claro, uno dice adquisición de combustible, pero de ahí, por eso digo la definición es breve en realidad. Porque si alguien está interesado, obviamente ya en el detalle, en la descripción, ya uno se identifica justamente lo que quiere. Porque usted puede poner adquisición de combustible y abajo combustible gasol 95, o puede ser gasol 90, o diésel D2, ¿ok? Sin embargo, el título nos debe llamar al proceso en sí, al objeto de la contratación. Otro aspecto importante que contemplar en el requerimiento, en este caso que estamos hablando de las especificaciones técnicas, es la finalidad pública. Y aquí, señores, voy a enfatizar ese aspecto porque hay muchos requerimientos en muchas entidades que se omite este aspecto. ¿Por qué es importante? Porque este aspecto va a justificar para qué se quiere ese bien. En este caso que estamos hablando de bien. De tal modo que hay que describir el interés público, porque uno puede decir, digamos, se requiere el servicio de pintado. Bueno, no me va a salir del rubro y del objeto, este es bien. Se requiere la adquisición de computadoras, pero ¿para qué? ¿Para qué? De hecho, que alguien lo podía entender, no, pues ya no hay mucho más que ponerle, es obvio. No, señores, no es obvio, hay que colocarlo. Se requiere la computadora para atender, no sé, digamos un gobierno local, una campaña tributaria, de tal modo que en marzo se incrementa la demanda de contribuyentes, por los cuales hay que implementar ventanillas para atención al público. Por ende personal y por ende computadoras, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces es importante. Otros pueden ser las computadoras que actualmente se cuentan son obsoletas, hay que reemplazar el parque informático, que también es importante. ¿Se dan cuenta? Hay que justificarlo, señores, y esta finalidad muchas veces nos lleva pues a descartar o a, digamos, a deslindar cualquier responsabilidad por el cuestionamiento que se pueda hacer por la adquisición de determinado bien. En la mañana, discúlpenme, miren cómo estamos actualizados con la noticia, se escuchaba que se está cuestionando una compra de 2 camionetas para el Parque Las Leyendas cuando había una prioridad de alimentar a los animales. Sin embargo, escuché a la persona que es el administrador del Parque Las Leyendas, yo no soy político, discúlpenme, cada uno se forma su idea de las noticias. Y me pareció su respuesta. ¿Qué dijo? Dijo, señores, los vehículos que actualmente teníamos nos salía más costoso, más oneroso darles un mantenimiento. Entonces se optó por comprar nuevos que no nos van a traer esos problemas que nos traen justamente estos vehículos. Esa es la finalidad, señores. Eso se habrá puesto en el requerimiento de esos vehículos. Yo escuchándolo, siento satisfacción o me siento satisfecho de escuchar razones con respeto de todos. Yo no soy político, no estoy con ningún político ni con un partidario. Estoy poniendo un ejemplo siendo objetivo. En el caso de los pañales, casos reales, ven, alguien justifica que se iban a repartir ahí porque se estaba justificando para qué se compran pañales, porque la pregunta que hacen es ¿y para qué se compran pañales? ¿Se dan cuenta? Entonces yo no vi la finalidad, pero hay quienes que dicen que se iban a repartir en los sectores más pobres, que no se hizo esa razón, pero se tiene que justificar. Lo primero se tiene que justificar porque si no se cuestionaría el mal uso de los fondos públicos. Miren qué importante es este tema, por eso estoy enfatizándoles, es muy importante que usted lo tenga. Bien, no me hacen ninguna pregunta, continuamos. El ejemplo, pongamos en bienes, pues, les decía, pues, los equipos de cómputo que permitan mejorar. En este caso, el ejemplo va porque va a reemplazar equipos obsoletos. Luego vienen los antecedentes, ¿no? Los antecedentes que constituyen esa breve descripción, ¿no? Que el usuario hace para determinar la necesidad. Esa descripción que, por ejemplo, es decir, pues, señores, miren, es ampliar justamente la justificación, digamos, ¿no? Bueno, señores, tenemos que considerar que
el año 2003 compramos computadoras, no, debemos considerar que el año 2000 recién compramos los vehículos, entonces toda una razón más extendida. Esos son los antecedentes. ¿Ok? Otro elemento importantísimo, los objetivos, que pueden ser generales y específicos. ¿Ok? En el caso del general es en realidad la razón donde apunta la adquisición, es decir, ¿para qué? ¿Ok? ¿Para qué? Que es el complemento justamente de la finalidad. La unidad es por qué y el adjetivo es para qué. No, y el para qué en el objetivo general es darle todo un contexto al objeto de la contratación. Por ejemplo, en este caso no me va a salir del ejemplo de la computadora. Se adquieren computadoras para atender la campaña tributaria del 2015, un gobierno local. Objetivo general. Objetivos específicos. Permitirá que los 15 personas que se van a implementar para la atención del usuario tengan una computadora de base de datos. Permitirá imprimir documentos de campaña tributaria. Permitirá, entonces van especificando, ¿no? Por algo son objetivos específicos. Y viene después el componente más extenso, más importante, quizás más, digamos, de mayor alcance del requerimiento, que es la decisión propiamente de los alcances de estos bienes. Aquí hay que explicar todo, desde la cantidad, desde las características, todo, señores. Miren, discúlpenme, quieren englobarlo todo de todo. A veces dicen, pero tanto, señores, esas cosas que se puedan obviar o que se puedan omitir pueden generar una controversia. Les voy a poner un ejemplo. Adquieren un aire acondicionado. Ok, adquieren un equipo de aire acondicionado. Sin embargo, ponen plazo de entrega. 2 días ponen. Ok. Yo pregunto, discúlpenme, voy a interactuar con ustedes. ¿Qué es un día? A ver, alguien me responde rápido qué es un día. Un día es aquel que tiene 24 horas, así de simple. ¿Ok? Y quiero interactuar con ustedes porque quiero que ustedes tengan clara esta idea. Porque es importante que el requerimiento tenga absolutamente todo. Porque miren, en el ejemplo que les estoy dando es que en el requerimiento no previeron el horario de instalación, porque el equipo se compra con instalación. ¿Ok? Entonces, la empresa ofertó 2 días. Bien, 2 días y gana. Pues. Hay alguien que oferta 5 o 6, pero con 2 días ganó. Okay, le dieron mayor puntuación y en fin, pasó las etapas. Resulta que cuando se ejecuta el contrato, la empresa va a enviar su personal y comienza a trabajar. Envía al personal aquí a las 8 de la mañana. Le dan la facilidad y comienza a las 9. Toman nota los señores y de repente a las 5 de la tarde le dicen, señores, ustedes tienen que irse. ¿Pero por qué se van a ir? Porque ya todo el personal está saliendo, ustedes no se pueden quedar. No, señores, nosotros nos podemos quedar toda la mañana, toda la madrugada va a venir otro personal y nos van a relevar. No, señores, acá no trabaja así. Ok, la empresa proveedora, la empresa contratista se retira. 5 de la tarde, ¿cuántas horas son? Desde las 8 son 9 horas trabajo. 9 horas. Al siguiente día presento una carta y dice, señores, nosotros hemos trabajado 9 horas, nos falta trabajar 24 más 15 horas. O sea, nos falta trabajar 39 horas. Agradeceremos nos brinden las facilidades totales para trabajar esas 39 horas porque equivalen a 2 días. ¿Eso es correcto? No se vayan a asustar, señores. Sí es correcto. Porque en el requerimiento, en todo caso, la entidad debe prever que el horario que debe considerar el proveedor para efectuar una oferta, una mejor oferta es de 8 a 10, de 8 a 11, no sé. Un horario de oficina de 16 horas. Ni siquiera decir horario de oficina, pueden poner tiene que poner exactamente. ¿Se dan cuenta? Y eso puede originar una
una controversia. Alguien me pone un signo de interrogación. A ver, dígame, la señorita Claudia. ¿Tiene alguna duda? O les vuelvo a reiterar, ¿se dan cuenta cómo les estoy explicando? Señorita Soto, ¿cuál es su duda exactamente? A ver, por favor. A ver, yo les estoy comentando que es bien importante que en este requerimiento, en los alcances, en la descripción, señores, brinden toda la información y consignen todo aquello que es importante, y no más que importante, sino todo aquello que puedan a ustedes parecerles, para que pueda de alguna manera tomarse en cuenta por el proveedor y pueda hacerse una correcta contratación. Yo les estaba poniendo el ejemplo que hay información que muchas veces se omite, que no se piensa que es importante, o a veces se piensa que se supone. Señores, en las contrataciones públicas no se supone nada. Hay que plasmarlo. Porque si no, eso genera controversia y un proveedor puede aducir que eso no está claro. Les estoy poniendo el ejemplo del horario de atención. Otro ejemplo puede ser también un ejemplo cotidiano. Es con lo mismo, señores, que discúlpenme, a ver, alguien le encarga algo a una persona para que le compre. Lo usual. Cómprame un par de zapatillas. ¿Te vas al centro? Sí. Quiero zapatillas para correr. De repente le trae, sí, efectivamente, zapatillas que son calzado sport, pero le trae esos calzados que son medio casuales. Pero estos no son para correr, pesan mucho. Pero es que no me dijiste cómo. ¿Se dan cuenta? Miren cómo entramos a ese lenguaje para entendernos. No me dijiste cómo. ¿Ok? ¿Me entienden? Entonces, es un tema. Pero alguien pregunta, hija, ¿me traigo cenita? No lo entendí. Discúlpeme, señor Ventura. Estaba aquí. No se preocupe. A ver, entiendo, por eso les eviten, señores, abrir los archivos, porque después esto se pierden un poco. Entonces, les comentaba al ejemplo cotidiano. Si yo encargo y no doy claro lo que yo quiero, definitivamente me pueden traer cualquier cosa. Así sucede en las contrataciones públicas. Cuando el requerimiento no está debidamente elaborado, entonces eso va generando pues error tras error y no se va a tener una contratación correcta. De tal modo que hay que elaborar un requerimiento con todos los elementos que estamos comentando, ¿no? Entonces en los alcances pues hay que ver las características. Señores, hay que describir totalmente, miren el ejemplo, en el caso de las computadoras. Y acá también hay que tener mucho cuidado, porque eso se hace por ignorancia. Yo también me he incurrido a veces en error, tengo que reconocerlo, pero por eso recomendaba algunas condiciones previas que hay que recurrir a gente que conozca. Porque miren, voy a hacer una publicidad gratis, no estoy en contra, simplemente estoy tratando de hacer docencia. Ustedes han escuchado la placa Intel. Intel es una marca. Entonces, yo he visto que se ha pedido placa Intel, dicen. ¿No? Entonces tengan mucho cuidado porque es marca y está prohibido pedir marcas. ¿Ok? Entonces hay que recurrir pues al personal competente, al personal experto, para que nos pueda de alguna manera ayudar con estos temas. ¿Bien? Ok, continuamos. En las características, luego las condiciones de operación. Estas condiciones obviamente se van a dar según los bienes que se quieran contratar. ¿No? Por ejemplo, en los equipos de cómputo hay que tener consideración a que esto se pueda pues ver qué rodea respecto a esa adquisición. Por ejemplo, pues cuando se quiere comprar computadoras que tenga información del rango de temperatura, que nos prevean determinada situación. Por ejemplo, pues muchas veces no sabemos si es el voltaje. Digamos, tengo entendido que en el Ecuador hay menos voltaje que acá. Entonces, quien compra un aparato en el Ecuador y en verdad no viene información,
Entonces, de repente, estoy comprando yo y me venden un aparato que compraron en el Ecuador y voy a enchufar y va a volar porque el voltaje en el Perú es más alto. ¿Se dan cuenta? Hay que ponerle para qué voltaje. Claro, a veces uno dice, se supone que en el Perú utilizamos 220. No, señores, no supongamos nada. No supongamos nada. E incluso hay quienes exigen que hay que tener mucho cuidado porque hay computadoras, pongamos, que utilizan este tema de los generadores, de los UPS. Entonces, ven, si es necesario hay que colocarlo, señores. ¿No? Hay que prever justamente todas estas condiciones que permitan brindar información adecuada. El embalaje, la rotulación, el etiquetado que lo estaba explicando la vez pasada, importantísimo, señores. Uno dice, no, pero ¿para qué? Se supone que deben entregarlo en caja. No, señores, yo he visto, se ha comprado hojas y las envían en bolsas. ¿Por qué? Porque los proveedores no pierden, porque si lo ponen en un cartón por su cuenta les origina costos, porque si lo envían en un camión les origina costos, porque si le ponen algún etiquetado les origina costos, y muchas veces ganan porque hacen una oferta económica más baja. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué? Porque a ciencia de conocer que digan, no, si el requerimiento no lo prevé, le sacamos la vuelta. ¿Se dan cuenta? Estoy hablando como si fuera entidad pública y en un momento me pongo en el lado del proveedor. Entonces, señores, hay que tener mucha consideración cuando se elabora el requerimiento de toda esta información. Embalaje, rotulación, etiquetado. Información que a veces debe tenerse, por ejemplo, cuando son bienes que son frágiles, hay que poner frágil. De repente nos dan cajas sin información, se rompen, pero señor, era frágil. Bueno, señor, suponía, pues, no, yo no supongo nada. ¿Se dan cuenta? Por favor. Bueno, nada, ejemplo, pongamos en el ejemplo de los bienes. Poner pues el código de lote, las condiciones de conservación, si es prohibida su venta, distribución gratuita, en fin. Y en el embalaje, pues, monitores con CPU a veces tienen que tener Tecnopor, ¿no? Para que no de alguna manera no amortigüe pues ese manejo de esas cajas, ¿no? En cajas, ¿no? ¿Se dan cuenta? Bien. Y otros conceptos, transporte, seguro, necesarios también, señores. A ver, si hacemos una publicidad gratis. Ustedes han ido a estas entidades de electrodomésticos, compran y de repente le dicen, señor, pero si usted pone 20 soles más, se lo dejamos en su casa. O sea, pagas un precio y piensas que estás pagando por todo el bien. Y no, porque te dicen, si usted quiere dejarlo en la casa, paga 20 soles. En cambio acá, también, si usted no coloca que debe ser transportado y dejado en tal lugar, entonces los proveedores dicen, señor, ya venga a recogerlo bien. ¿Le puede decir eso? ¿Se dan cuenta? Hay que tener mucho cuidado. De igual modo, los seguros. Si ustedes no prevén seguros, de repente el personal que moviliza le sucede algo y le echan la culpa a la entidad pública. ¿No? La entidad pública sale dañada cuando realmente es el contratista que se constituye como empleador. Pero hay que dejarlo claro. Todo concepto. Bien, vamos a ver si hay alguna pregunta. Acá, ¿tienen pregunta? Si los postores siempre buscan vacíos para ahorrar recursos, me pasó ese... ok, vale el comentario, señor Ventura. Efectivamente, los proveedores, señores, voy a complementar lo que dicen, nunca van a perder. Los proveedores, señores, nunca van a dejar de ganar. Siempre van a querer de alguno u otro modo recuperar muchas veces esa diferencia que les hace ganar el proceso de selección. ¿No? Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Ok, ponía el ejemplo del transporte, los seguros. Habíamos hablado ya de la consideración de los reglamentos técnicos, las normas metrológicas y sanitarias. Por ejemplo, en los reglamentos técnicos, en el caso de la adquisición de medicamentos, hay que seguir una normativa propia del Ministerio de Salud. En el caso de normas técnicas, de alguna manera, estándares, ¿no? Estándares, normas técnicas que, a diferencia de los reglamentos técnicos, el reglamento técnico es obligatorio.
y las normas técnicas se puede como que no se puede acoger, ¿no? El impacto ambiental, importantísimo, señores. Hoy en día está de moda. ¿Por qué? Porque estamos de moda con el cambio climático, ¿no? Lastimosamente, nuestros antecesores nos han dejado ya pues con ese huequito de la capa de ozono que nos hace mucho daño, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Hoy en día, sin querer también, estamos adquiriendo bienes que sí atentan contra la naturaleza. Por ejemplo, los aires acondicionados, hay un gas que ya está comprobado que es el R22. Y si ustedes verifiquen en las contrataciones que hacen algunas entidades, siguen comprando. No lo hacen adrede, es por desconocimiento, es por ignorancia. Pero por eso les digo, recurrir a un experto y decir, esto se sigue pidiendo, hay que indagar previamente si ese bien, si es vigente. Y vigente quiere decir no que sea útil, sino que sea provechoso, que en realidad no haga daño a nadie. ¿Ok? Bien, el ejemplo que le estaba dando del gas R22. La visita y las muestras también importantísimo, señores pleberos. Si bien es facultativo, yo considero que también debe preverse un requerimiento de unos bienes. ¿Por qué? Porque la visita muchas veces permite al postor o al proveedor, en todo caso que va a ser postor, elaborar una oferta adecuada. Porque cuando hace la visita se da cuenta, yo voy a utilizar estos accesorios, digamos, en la adquisición de equipos de aire acondicionado. Vienen y dicen, necesito este cableado, necesito estas piezas. Entonces, eso le va a involucrar a un real costo. Por eso luego vienen los problemas. Usted no me dijo eso, señor, yo voy a perder. Y a veces no quieren perder, le dan gato por liebre. Ese es el mal dicho, ¿no? Gato por liebre. O sea, le dan otro tipo de cordón, le sacan la vuelta, en fin, y eso no quiere la entidad pública. También en el caso de muestras, muchas veces se exige porque hay que verificar si efectivamente lo que va a ofertar el proveedor es lo que realmente queremos, lo básico, lo esencial. Digamos, en el caso de uniformes. Hay que verificar pues si va a ser la tela, si va a ser los botones, la calidad del tema interno, ¿no? Qué importante, señores, qué importante es la visita y la muestra. Vuelvo a decirlo, si bien tiene carácter facultativo, señores, yo recomiendo siempre que lo utilicen como elemento del requerimiento. Bien, otro de los elementos de las características y condiciones que debe tener el requerimiento es el acondicionamiento, el montaje, la instalación, es decir, lo accesorio, es decir, lo que conlleve muchas veces a esa compra. Por ejemplo, yo quiero adquirir un aire acondicionado, pero señores, su instalación, ¿no? Su acondicionamiento, ¿se dan cuenta? Hay que prever si es necesario, porque hay entidades que solamente compran y dicen, no, mi personal lo va a hacer. Ya eso puede reducir un costo, ¿no? Entonces, por ese lado, pues, hay que justamente tratar de prever y describirlo cómo va a ser. De repente le dicen, no, señores, se está comprando, pero la instalación tiene que hacerla en determinado periodo, en determinadas circunstancias, ¿no? El acondicionamiento de tal modo, usted lo van de alguna manera a acondicionar en las circunstancias que se fijan. ¿Ok? Miren qué importante es. A ver, ¿alguna pregunta? Ok. Pregunta. ¿Es beneficioso para las entidades pactar con alguna empresa convenios institucionales? A ver, lo que sucede es que los convenios, vamos a tenerlo claro, los convenios que están referidos a contrataciones públicas son sin fines de lucro. ¿Ok? Se pueden encargar de alguna manera procesos de selección por compras corporativas en estos casos, pero estos tipos de convenios, señores, que de repente yo puedo deducir ahorita a que se refieren, no son válidos en temas de contrataciones públicas. No son válidos, señores. Bien. Me preguntan, ¿las muestras solo lo ven los del comité o es factible contratar a una persona en la materia? A ver, ahí tienes dos consideraciones. Las puede efectuar el comité si en el comité hay una persona que conoce técnicamente
de lo que se está contratando y que debe conocer. Y lo otro es recurrir, sí, se puede recurrir la contratación de una persona, o a veces vienen gratuitos. Digamos, yo recuerdo que en alguna entidad pública se efectuaba una contratación de medallas para condecoración, y como tenían determinada joya que estaban hechas de plata, entonces se solicitaba los servicios de un joyero para que verifique si efectivamente la joya era verdadera o era de calidad. ¿Se dan cuenta? Eso no lo podía ver ninguno del comité, ¿no? Un gemólogo, si no me equivoco, creo que se denomina. ¿Se dan cuenta? Miren qué importante es. ¿Está bien la pregunta? ¿Ok? Bien. ¿Alguna otra inquietud, señores? A ver, ¿están atentos todos? Estoy viendo acá que tenemos buena audiencia para todos los postores. Claro, cuando se contrata se verifica para todos los que se van a evaluar, pues, ¿no? Va a evaluar, va a apoyar a todas las propuestas, ¿no? No. Podría ser solo el ganador, no, porque el ganador tiene que ganar de algo que ya se hizo en su etapa, de alguna manera, ¿no? Lo del ganador más que todo se somete a una fiscalización posterior. También podría ser, ¿no? Que se pueda constatar que todos los bienes cumplen ese requerimiento, ¿no? Claro, por eso le digo, es facultativo porque yo entiendo que podría resultar oneroso, o sea, puede generar un costo, pero es coordinación, señores, y es responsabilidad. Muchas veces puede salir un poquito cara la contratación, pero ese es, sí, efectivamente, es el comentario que estoy haciendo, el costo sería mucho, pero señores, es que ese es un tema que hay otra cosa también, a ver, ese es el comentario ya personal, que es sobre la materia. Señores, se está mal, digamos, el término correcto, bueno, se está difundiendo equivocadamente que las entidades públicas compran más caro que como si fuera a comprar. No, señores, es que en realidad no es lo caro, porque si yo voy a, ustedes se van a preguntar, señor, pero si yo hago un requerimiento con todas las condiciones, el precio es mayor. Sí, pues, el precio va a ser mayor, pero su calidad también va a ser mayor. Y lo primero que debe constatar la entidad pública es la calidad. No es que tampoco no podamos desmerecer el tema del precio, porque quien le quiere vender al Estado y quiere ser cliente del Estado, obviamente pues tendría que hacer la mejor oferta. Pero señores, hay que fijarnos en la calidad. En la calidad. ¿Ok? Es por eso le vuelvo a decir, si yo exigí un montón de cosas, si me lo va a vender algo, me va a querer sacar la vuelta. Ese bendito contratista me va a querer sacar la vuelta. Me va a dar gato por liebre. ¿Ok? Bien. Continuamos. Entonces, pruebas de puesta de funcionamiento, también hay que ponerlo si es que se va a exigir, en el caso del aire acondicionado, porque muchas veces pues se adquiere el equipo y dice, ¿y ahora cómo funciona? Un momentito, señor, vamos a probar, usted me las tiene que instalar y a la vez yo tengo que verificar que estén en funcionamiento. ¿Se dan cuenta qué importante es? Como la generadora de potencia, pongamos un ejemplo mayor, ¿no? Entonces hay que de alguna manera constatar que funcione el bien. Bueno, también deben incluir los pruebas, los ensayos para la conformidad de los bienes. Por ejemplo, hoy en día también tengo entendido que se está utilizando mucho las pruebas o análisis que se hacen sobre los combustibles. Miren, se toma una muestra y se verifica que ese combustible es óptimo. ¿Se dan cuenta? Y ese costo que pueda generar lo puede asumir el contratista. ¿Por qué? Porque en el requerimiento estuvo. ¿Se dan cuenta cómo en el requerimiento se fijan las condiciones para brindar responsabilidades por parte del comité? Miren, incluso acá, lo que nos decíamos, pruebas o ensayos al momento de entregar los bienes, también es posible, pero distinto también a que presenten muestras, porque nos va a ayudar a hacer la evaluación y no seguir una etapa que después nos traiga problemas. La garantía comercial, miren, es importantísima. Y acá hay que ver estos tipos de garantías. Hay una garantía comercial, hay una garantía del fabricante. La garantía comercial es aquella que la otorga quien vende el producto, que a veces suele ser también el fabricante. Y la otra garantía es de fábrica, que la otorga también el fabricante y nos permite a nosotros decir, bueno, puede desaparecer
Más fácil es que desaparezca el que comercia que el que fabrica, ¿no? Entonces, por ese lado, pues, hay que tener bastante cuidado. Ahora, hay que eliminar unos alcances de acá porque, miren, muchas veces se exagera con este tema de las garantías y acá hay que ser proporcionales, congruentes, razonables y hasta objetivos para colocar ciertas condiciones. Porque uno no le puede tener una garantía mínima de 10 años ni de 15 años. No, porque dependiendo del bien, ese bien a 15 años sabemos que ya no va a estar. Normalmente se pide como mínimo la garantía de un año. ¿Ok? De un año. Y esto se refleja, pongamos, en la adquisición de vehículos. Hay garantías que te dan, ¿no? En cuanto a los kilómetros. O la última, ustedes verán, hay garantías que se extienden por el tema de los artefactos, ¿no? Dan hasta 3 años, si no me equivoco. Pero en fin, como les digo, hay que ser, digamos, razonables a la hora de fijar tiempo de garantía mínima. Me preguntan, no, ok, nos quedamos en esto. Continuamos. El mantenimiento preventivo, ¿no? El mantenimiento preventivo, que es importantísimo cuando se trata según la naturaleza de los bienes. ¿Por qué? Porque uno puede de alguna manera hacerse, pues, digamos, en un tiempo permitido, en determinado periodo de garantía, que haga un mantenimiento preventivo inicial, ¿no? Inicial. Por ejemplo, pues, cuando se quieren las camionetas, normalmente dan hasta los 5.000 kilómetros. Ya de ahí, ya lo asume totalmente la entidad. El soporte técnico, esto sí también es importante, señores, porque si uno quiere mantener o sostener un bien en el tiempo, obviamente tiene que proyectarse a que permita, pues, hacer ese mantenimiento preventivo y correctivo, y que exista de alguna manera accesorios y todo este tema, y además no haya solamente ¿cómo se llama? El proveedor no tenga solamente un solo puesto, sino se trate de hacer de filiales, no, de alguna manera, si es que ese vehículo, bueno, en el caso si se compra un vehículo, se traslada de repente a provincia, un tema así, ¿no? Entonces, ese es en cuanto al soporte técnico. En el ejemplo, pongamos, si uno quiere comprar servidores de red, entonces uno podrá requerir soporte técnico, telefónico, ¿no? Diciéndole, bueno, señores, se cayó el servidor, vengan ustedes pues a arreglarlo. Ese es un tema pues de respuesta, ¿no? Qué mejor conseguirse una empresa que trabaja las 24 horas del día, porque hoy en día se trabaja las 24 horas del día, ¿no? Es el plus que dan los proveedores. Ellos tienen un plus además para poder ganar un proceso de contratación, si uno los coloca dentro del requerimiento técnico mínimo. Capacitación y entrenamiento. A ver, muchas veces se adquiere bienes y obviamente se requiere que se instruya su funcionamiento. Se requiere muchas veces que alguien pueda capacitar sobre el uso, sobre el manejo, pueda entrenar, pueda de alguna manera ilustrar sobre el óptimo manejo de la maquinaria, ¿no? A veces tenemos los profesionales, pero qué mejor que el fabricante o el que lo comercia para enseñarnos su óptimo funcionamiento, ¿no? En el caso de servidores de red, ¿no? Entonces, por ese lado es bueno considerarlo. El tema de la disponibilidad de servicios y repuestos. Este tema tiene que ver mucho con el mercado. Sabemos muchos que hay determinados bienes que tienen determinado origen. No voy a distinguir el país, pero sí el continente. Pongamos, a veces vienen de Asia y dicen, no, lo asocian. No, porque ya no vamos a encontrar repuestos. Al menos en el caso de vehículos. ¿Ven? Entonces, eso también traslada también aparte de la entidad. No necesariamente tenemos que especular. Puede que hayan ya accesorios compatibles, repuestos compatibles. Entonces, sin embargo, hay que colocarlo que debe haber una disponibilidad de servicios y repuestos fijado, como por ejemplo en el caso del servidor de red,
se puede requerir la disponibilidad de servicios y repuestos por el tiempo que dure la garantía comercial. Es decir, que señalen dónde podemos recurrir para hacer un mantenimiento preventivo correctivo y de igual manera la disposición de repuestos. Asimismo, los talleres. ¿Estamos? Bien. ¿Alguna pregunta? No, continuamos. Asimismo, el requerimiento puede prever de algún modo algunas condiciones para el proveedor mismo, o sea, el proveedor como proveedor, por decirle que tenga autorización, de repente que sea fabricante, autorizado, porque muchas veces eso nos llega a, digamos, a garantizarnos pues que efectivamente es un proveedor debidamente formal, ¿no? Y eso muchas veces nos ayuda a garantizar que se va a dar en forma óptima la prestación del bien, ¿no? Por ejemplo, pues miren, se le exige al proveedor de repente cuando vende medicinas que tenga la autorización para comercializarlas, ¿ok? Entonces estas situaciones ayudan mucho. De repente, pues, si quiere adquirir combustible, se le exige que tenga autorización de Sinermin, en este caso de Sinermin, ¿ok? En el caso de insumos químicos, pues que estén debidamente registrados y todas esas autorizaciones que el proveedor conoce que debe contar, ¿no? En el caso de venta de armas, también, obviamente, pues, ¿no? Asimismo, se puede exigir condiciones al personal de ese proveedor. En este caso, miren, se les puede exigir que tenga experiencia, pues, de alguna manera en, digamos, si el bien va a conllevar a su instalación. En el caso de la adquisición de equipos de aire acondicionado, deben solicitar pues que el personal acredite que tenga experiencia justamente en instalaciones, ¿no? O que venda computadoras para con su instalación y su puesta en funcionamiento, que tenga experiencia justamente en configuración de dichos equipos. Asimismo, se puede o se debe exigir documentos entregables, ¿no? De todos modos que puedan acreditar justamente la información que nosotros debemos verificar. Digo nosotros si nos convertimos en entidad pública. Como por ejemplo, para la adquisición de computadoras se puede solicitar la documentación física, técnica, del manejo de los drivers de instalación, de configuración, ¿no? Ustedes ven esos folletos que vienen con la computadora, hay que ponerlos, señores. No debemos suponer que el proveedor debe entregarlos. Si a veces no se coloca, no lo ponen, señores, porque esos folletitos, discúlpenme que piense tan mal, pero de proveedor no los adjuntan porque no se lo exigieron y los pueden traficar, comercializar aparte. Sí, los pueden vender aparte, ¿por qué no? ¿Se dan cuenta? Tal como hizo el comentario el compañero, he visto casos en que el proveedor no va a perder la medida de control, ¿no? Todo ya respecto a la interna de la entidad, como les decía, ellos como área usuaria, quien elabora el requerimiento, pueden elaborarlo, pero la conformidad lo da otra área, podría ser las áreas que puedan supervisar, las que deban coordinar con el proveedor. Esto ya en la interna. ¿Se dan cuenta? Pongamos, en el caso de computadora puede ser el área usuaria que la solicite, pero la conformidad la puede dar el área de informática. ¿Ok? Miren qué importante es este aspecto. A ver, ¿alguna pregunta? Ninguna, señores. ¿Está todo bien? A ver, alguien me responde, ¿está todo bien? Para estar tranquilos. ¿Sí? ¿Todo bien? Ok, continuamos. El lugar y el plazo de ejecución es el comentario inicial. Si ustedes, señores, no ponen el lugar, dónde debe ejecutarse, dónde debe entregarse,
Señores, tampoco el proveedor puede suponer y no va a generar costo, porque va a decir, un momentito señor, usted no me dijo dónde, recójalo acá, y se van a hacer problemas. Entonces hay que, por favor, fijar bien el lugar y el plazo de ejecución. ¿Ok? Asimismo, los plazos máximos de entrega según, obviamente, la necesidad y lo que resulte también muchas veces del estudio de posibilidades que ofrece el mercado. ¿Ok? Y dejarlo en claro, porque cuando un bien conlleva a, digamos, a la instalación de ese bien, hay que separar la entrega misma y la instalación. Es la recomendación, porque efectivamente alguien podría decir, no, 10 días incluyendo instalación, usted verá si al día 10º lo entrega y lo instalará. Pero para poder evitar suspicacias o cualquier inconveniente, la recomendación es que lo separe. De verdad, la recomendación es que lo separe. Además, prestaciones accesorias. Importante es, porque la instalación es una prestación, digamos, accesoria en la medida que conlleve a la operatividad del bien. Entonces ahí hay que definir prestaciones accesorias, porque las prestaciones accesorias podrían exigir de alguna manera la exigencia de determinadas formalidades. Bien, la forma de pago. Sabemos que la forma de pago es la de la norma, pero hay que trasladarlo, hay que colocarlo también. Porque si no, el proveedor también puede atribuirse la exigencia de sus derechos de cualquier modo, y eso no creo que sería correcto, ¿no? Hay que colocarlo. Si está, es un cliché, lo colocamos, ¿no? Puede ser quizás también esos temas de pagos parciales, pagos a cuenta, ¿no? Que le llaman. Entonces, hay que definir si hay adelantos, si no los hay. ¿Ok? La fórmula de ajuste. Así no las haya, habría que definir el capítulo. Sin embargo, definir no hay fórmula de reajuste, ¿no? Normalmente sí existen fórmulas de reajuste, salvo caso que sea por moneda extranjera. Entonces, por ese lado, pues es importante que contemplen fórmulas de reajuste. Bien, en el combustible ponemos fórmula de reajuste, ¿no? Adelantos también es importante porque debe quedar claro en el requerimiento, porque posteriormente si no se coloca, señores, no se va a poder surgir cualquier obligación de adelantos. Claro que esa es una obligación para la entidad, sin embargo, es bueno que lo fijen y lo describan si va a haber o no. ¿Preguntas? Bien, me preguntan. Las prestaciones accesorias, es necesario solicitar garantía, si bien es cierto, al pagar el bien ya estamos pagando también el servicio. Sí, señores, las prestaciones accesorias, según el tipo de proceso de selección, conllevan a pedir una garantía por prestaciones accesorias. Por eso les digo, hay que definirlo, porque si no se ejecutan esas prestaciones accesorias, ¿cómo se exige la obligación? ¿Se dan cuenta? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta descripción. La modalidad de ejecución contractual, muy importante porque existen dos modalidades: concurso oferta y llave en mano. La de llave en mano es aquella que te ofrece con los bienes una instalación y la puesta en funcionamiento, es decir, a todo costo, ¿no? Qué importante es. Eso es lo que usualmente a veces se pone. Y es, discúlpenme, importante que lo exijan porque así garantizan de que el proveedor, en el caso de que sea llave en mano con puesta de instalación, en caso de bienes, el proveedor se obligue también a hacer la instalación. Se obliga a hacer la instalación, ¿no? Bien. La declaratoria de viabilidad. Este es para el caso del SNIP. En el caso de bienes requeridos que provienen justamente de un proyecto de inversión pública.
¿Por qué? Porque así permiten pues brindar mayor alcance de información de interés para el proveedor. Muchas veces cuando depende de un PIB, que es el proyecto de inversión pública, el proveedor puede indagar ese PIB y saber para qué se requiere el determinado bien. ¿Ok? Las penalidades, señores, también van en el requerimiento. Porque si bien hay una penalidad de ley, que es la penalidad por mora, señores, debe fijarse, y así como otras penalidades, entonces hay que fijarlas muy claras. Y a veces queremos fijar penalidades, como dicen, por la naturaleza del bien, no las podemos fijar. Entonces, puede fijarse porque no están, o sea, no se fijan en el requerimiento y por ende no se exigen. Entonces, señores, es importante que se puedan fijar en el requerimiento. Miren, es bien importante. Por ejemplo, ¿qué pasa si el contratista ofertó capacitación y no la brindó? Claro, se le podía exigir mediante carta notarial, pero mediante una penalidad en el pago que se le deduzca, si se hubiera puesto, si no brinda la capacitación, por cada día de retraso se le aplicará tanto. Y porque ahí no se aplica la mora se aplica sobre la entrega del bien. O sea, hay que distinguirlo, ¿no? La subcontratación, señores. También la subcontratación, porque recuerden que es hasta el 40%, sin embargo debe ser autorizado por la entidad siempre y cuando se haya previsto en el requerimiento. Siempre y cuando se haya previsto en el requerimiento. Miren, señores, qué importantísimo es que ustedes tomen en cuenta la subcontratación, que se fije en el requerimiento. Sí, pueden subcontratar obviamente hasta un 40%. Pero uno puede poner incluso hasta el monto que se quiera o que se permita subcontratar. ¿Alguna pregunta hasta acá, señores? A ver, me preguntan. En insumos del programa de vaso de leche le aplicamos una penalidad por incumplimiento del bien y como era reiterativo se aplicó la penalidad máxima del 10% del monto mensual. ¿Ya? Como era reiterativo, no. Bueno, las penalidades se van aplicando según las situaciones que generen configure esa situación. Sin embargo, lo que la regla dicta es que no debe exceder el 10%. Solamente se aplica hasta el 10%. ¿Y qué sucede después? Sucede que la entidad tendrá, no deberá, no, tendrá. O sea, puede decidir, tiene la potestad de decidir resolver el contrato. Alguien me dice que la vez pasada le quedó en el aire, no se preocupe. Pero se dan cuenta, me permite explicar, pues, la penalidad se va aplicando según las situaciones que se generen. La regla dicta de que la aplicación de penalidades no debe exceder el 10%, ¿ok?, del monto total del contrato. Sin embargo, ¿qué sucede si llegas a ese límite? Si llegas a ese límite, le da la potestad a la entidad de resolver el contrato. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Esa es la situación. Bien. Continuamos entonces. Obligaciones del contratista. Otro de los aspectos importantes a contemplar, aquellas obligaciones por las cuales tiene que asumir el contratista. De tal modo que quede claro qué es lo que le corresponde realizar al contratista. ¿Quién es el contratista? El proveedor ganador de la Buena Pro. No estamos hablando del postor, recuerden. Existe un proveedor de bienes, de servicios, de obras que está en el mercado. Cuando quiere o se interesa por un proceso, se registra. Y ahí se constituye como participante. ¿Ok? Cuando es participante puede hacer consultas u observaciones. Si le interesa ese proceso,
puede hacer su oferta. Si ese proveedor que ya es participante y a su vez ha elaborado su propuesta, entonces la presenta, ahí toma la condición de postor. Recuerden, postor. Y cuando es postor y resulta ganador de la buena pro y firma contrato, entonces es contratista. Hay obligaciones que en el requerimiento se deben fijar para el contratista, no para el postor. ¿Se dan cuenta? Hay que delimitar. Por ejemplo, se puede solicitar, pues, en el caso de la adquisición de combustible, un procedimiento para el abastecimiento de combustible. ¿Quién lo va a hacer? El contratista. En el caso de la adquisición de uniformes, por el tema de toma de medidas, de prepruebas y arreglo de los uniformes. ¿Ok? En este caso, pues justamente permite que el contratista o el postor, en este caso, se pueda proyectar si el caso llega a ser contratista, ¿no? Y pueda asumir las obligaciones que deba asumir. ¿Bien? Pregunta. ¿Se puede aplicar otras penalidades aparte de la mora por el 10%? Sí. Ok. Me contestó el señor Ventura. Sí, señores. A ver. Es cierto, existe la penalidad por mora y pueden haber otras penalidades. En el caso de la penalidad mora se puede aplicar hasta el 10%. Y en el caso de otras penalidades, aparte, también se puede aplicar el 10%. Es decir, que si sumamos ambas, uno podría decir hasta un 20%. Es posible si aplicamos eso. Pero lo explico de esa manera para que lo puedan entender. Puede ser uno 10 y el otro 10. No es que los dos sumen 10. No. Uno 10 y el otro 10. ¿Ok? ¿Queda claro con eso? Bien. Ok, explicamos entonces pues que hay condiciones, hay obligaciones que se le debe exigir desde el requerimiento al contratista. Como le exigimos al contratista, también hay que reconocer, si bien el requerimiento pertenece a la entidad, también la entidad debe dejar claras cuáles son sus obligaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque de algún modo pues, la entidad debe delimitar o señalar correctamente y claramente qué es lo que va a asumir. Por ejemplo, puede asumir que va a dar las facilidades, va a suministrar las licencias operativas, va a aclarar en algunos casos, según la naturaleza del bien que se adquiere, cuál es su participación. Por ejemplo, a ver, otro ejemplo, en el caso de que se quiera adquirir equipos biomédicos. Entonces, estos incluyen acondicionamiento, la instalación y bueno, que se ponga en funcionamiento. Entonces, la entidad podrá asumir la obligación de otorgar justamente el ambiente físico para que el contratista guarde esos equipos y herramientas de instalación. O sea, más que todo conlleva a las facilidades que tiene que asumir la entidad. ¿Ok? Otra de las condiciones importantísimas que deberá contemplar el requerimiento es la confidencialidad. Miren este aspecto. Y acá, señores, tampoco no es una suposición. Señores, es una obligación ponerlo porque al final de cuentas también podría tomarse como el proveedor, como diciendo no me obligaron a guardar reserva de la información y pueden publicitarla. Hoy en día tenemos que tener mucho cuidado y enfatizo en este aspecto. ¿Por qué? Porque hoy en día se manosea mucho la información. Como todo se compra, todo se vende, en el buen sentido de la palabra, entonces hay que evitar fijando y obligando a que haya confidencialidad de la información que se pueda manejar. Más aún si hay entidades que brindan las facilidades de acceso al proveedor para que pueda, pues, de alguna manera efectuar, en el caso de la entrega del bien, ¿no?, la óptima ejecución de la prestación. A ver, preguntan. ¿Ninguna? ¿Todo bien? Ok.
Continuamos. Responsabilidad por vicios ocultos. La responsabilidad por vicios ocultos es necesario porque, señores, muchas veces nosotros no abrimos el bien o el bien, pues, como se dice, no lo conocemos hasta que con el tiempo funcionando presenta algunas fallas. Y se detecta de que esas fallas en su momento no pudieron ser corroboradas. Entonces hay que fijar un periodo mínimo de esa responsabilidad. ¿Que tiene que ver con la garantía? Sí, pero es una responsabilidad misma que el proveedor debe asumir. ¿Ok? Entonces, por ese lado es importante señalarla y fijarla en el requerimiento. Por ejemplo, en el caso de adquisición de computadoras personales, se podrá establecer que el plazo máximo de responsabilidad es de 1 año. Y le ponemos máximo. Le ponemos máximo porque pasado ese año obviamente ya generará pues para la entidad que el bien pueda ser reemplazado o corregido, pues no, es distinto. Miren, por eso es muy importante que se fije esta condición, este elemento sobre los vicios ocultos. ¿Alguna inquietud, señores? ¿Está todo bien? Me dicen por ahí, sí, está todo bien. La señorita Bernilla, que ha venido preguntando, el señor Ventura, a ver a quién leo. Señor Coveñas, ¿no? La señorita Soto, que me puso en algún momento el signo de interrogación, pero nunca supe por qué. ¿Ok? Bien. Entonces, continuamos un poco con la sesión ya y terminando con lo que corresponde. Recuerden, estamos viendo los elementos que constituyen las especificaciones técnicas que corresponden a un bien. Recuerden, especificaciones técnicas están relacionadas a bienes. ¿Ok? Tenemos también como elemento que colocar la normativa. Una normativa específica que muchas veces regula según la naturaleza del bien. ¿Por qué? Porque, señores, son los alcances legales que muchas veces por desconocimiento y sin fijarlos, los proveedores se pueden excluir de alguna responsabilidad. Entonces sería correcto de algún modo o es exigible que se fije en una normativa. Por ejemplo, en el caso pues que se quiera insumos químicos, se debe fijar pues una normativa específica sobre la ley de control de insumos químicos y productos fiscalizados, ¿no? De tal modo pues que quede claro que lo que se está adquiriendo está sujeto a esa ley. ¿Ok? A esa ley. Entonces, es un ejemplo. A ver, me preguntan, la responsabilidad mínima es de 1 año para todos los bienes. Es la garantía, no la responsabilidad. ¿No? ¿Ok? Entonces lo que se debe fijar es la responsabilidad. Vamos a ver. Ok, cuando hablamos de vicios ocultos, hablamos de responsabilidad. Ok, entonces por ese lado, pues sí, habría que considerar al menos por tiempos, límites, siempre considerando la máxima, pero también efectivamente, si es el caso, podríamos poner como límite mínimo el de 1 año, que es una responsabilidad según la naturaleza de los bienes. ¿Por qué? Porque sabemos pues que hay bienes que son fungibles. Entonces, esos bienes que son de consumo, ¿qué hacemos con esos bienes? Entonces, pero ahí sí hay responsabilidad. ¿Por qué decimos 1 año? Porque, a ver, aquí viene, qué bueno que me hagan hecho esta consulta para poder explayarme sobre hechos reales.
¿Qué ha sucedido cuando se compran alimentos? Sucede que esos alimentos se vendieron y a los 3 meses se están fabricando o se están distribuyendo. Ya van 3 meses. Entonces, sucede que hay una plaga o todo un tema respecto a intoxicaciones. Y ahí vienen pues, los cuestionamientos. Ahí viene no sobre la garantía del bien, porque ahí no nos interesa la garantía del bien. Nos interesa la responsabilidad del proveedor. ¿Se dan cuenta? Miren, son dos conceptos, si bien ligados, si bien relacionados, en definitiva lo que nos interesa es en este caso al proveedor. No, porque la garantía está ceñida al bien y la responsabilidad al proveedor. ¿Ok? De tal modo que hay que tener mucho cuidado y se le puede exigir, porque todavía está dentro de la responsabilidad, se le puede exigir pues que asuma la responsabilidad por la venta de esos bienes. ¿Ok? De tal modo pues que de alguna manera deslinde las responsabilidades frente a la entidad. ¿Sí? ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra aclaración? Bien. Entonces, eso de la responsabilidad. Hablábamos pues de la normativa específica justamente que hay que fijarla, que es muy adecuada. ¿Y cómo recurrimos muchas veces esto? Normativa de la investigación, de los antecedentes que uno va haciéndose de alguna manera, porque todos los bienes de alguna manera están ligados a una normativa específica, ¿no? De tal modo que es importantísimo pues contemplar esta normativa. Y por último, señores, es los anexos. Ahora, ¿qué van los anexos? Es toda la información adicional que se considere relevante justamente en la elaboración del requerimiento de las especificaciones técnicas. Por ejemplo, muchas veces pueden haber informes técnicos de evaluación de software. Yo recuerdo, pongamos, que en un requerimiento de adquisición de combustible se solicitaba que el grifo principal, el que iba a dotar el combustible, se ubicara en determinado radio, porque obviamente si uno lo pone, digamos, a ver, yo me ubico en Lima, no sé, a ver, si ustedes se ubican en su distrito, en su provincia, estamos en Lima y de repente pues la entidad, los vehículos están en San Isidro, y si yo no le pongo un radio de abastecimiento del grifo, ¿qué sucede? Me puede afectar un grifo de Lurín o un grifo de Pachacamac. ¿Se dan cuenta? O un grifo de provincia. Ahora uno dirá, pero eso no es malicioso. Señores, hay que evitarlo. Entonces, ¿dónde llevo el ejemplo? Porque si yo fijo un radio, eso lo transmito a un mapa. ¿No? Entonces ya los proveedores saben si realmente están dentro del radio, si se ubican dentro geográficamente, si se ubican dentro de las exigencias del requerimiento. ¿Se dan cuenta? Ese es un anexo. ¿Ok? Temas de informes técnicos de estandarización, eso ya es obligatorio. ¿No? Anexos que van a apoyar o van a ayudar de alguna manera a la información. Es posible también para el ejemplo, que es importante complementar este tema de los anexos. En el ejemplo de adquisición de uniformes, hay quienes adjuntan dibujos o diseños para tener una mejor referencia, ¿no? Para tener una mejor referencia. Y cualquier otra información que complemente o sea anexada, justamente ese es el término, respecto al requerimiento. Bien, señores, hasta aquí hemos concluido con la sesión. Primero que todo, alguna pregunta, alguna inquietud, señores, algún apunte que hayan hecho, les haya faltado, que me permita complementarles. Alguien que quiera preguntar, recuerden, estamos en la sesión de las especificaciones técnicas de un requerimiento de bienes. ¿Ok?
¿Se dan cuenta? Hemos desarrollado la sesión. Alguien que quiera complementar, alguien que quiera compartir alguna idea. ¿Sí? ¿Nadie? A ver, alguien me dice, le comentaba el convenio porque ha llegado una empresa. Ok, ha llegado una empresa. Ya, a ver, complementeme, señor Joveñas. A ver, espero por favor la inquietud para que la podamos compartir. Ya, y quiere que le compremos toners. Ok, los toners, que son el procesamiento automático de datos, están en la lista del convenio marco. Y sí, una empresa puede publicitarse y uno la puede adquirir. Lo que sucede es que señores, hay un tema que tienen que tener mucho cuidado cuando hagan convenio marco. Según la directiva de convenio marco, ustedes tienen que justificar la compra. O sea, no es que se haga por hacerlo. Ok, esto que le da cambio gratis también hay que tener mucho cuidado, porque es recibir. Puede estar dentro de su oferta, pero eso debe estar en el papel. Muchas veces ofertan fuera del papel, o sea, fuera del catálogo, fuera de su oferta. Y eso conlleva problemas porque ese bien ingresa a la entidad. ¿Y cómo ingresa? Si no está en la oferta. ¿Se dan cuenta? Tengan mucho cuidado, señores. Yo entiendo que sí, esto no lo voy a interpretar mal, pero ok, es un negocio. Sin embargo, ¿por qué no lo ponen ahí? Bueno, señores, si me compran 10 computadoras, una impresora. Ah, qué bien. Pero está en la oferta. ¿Se dan cuenta? Ahora, las impresoras son prestadas, no, porque al final esa es una forma también que le están queriendo sacar la vuelta a algunas figuras jurídicas. No, señores, no, ya yo lo he visto, discúlpenme, sí he visto ese caso, que hacen un convenio de comodato, eso se llama un contrato de comodato, de préstamo, pero en el convenio se obligan a comprar los tornes y que el mantenimiento lo haga la empresa, y los tornes se lo obligan a la empresa. Yo he visto el caso peor, porque lastimosamente la empresa no estaba en convenio marco, y había que comprarle los tornes. Entonces uno no se puede obligar de esa manera, eso no es correcto, lo digo con la convicción del caso, señor Rubén. ¿Sí? No es correcto. Esa es una forma, le quieren sacar la vuelta porque la figura del comodato, pero no es correcto. Bien, señores. Yo les agradezco su atención, les reitero que esta es la dinámica. Hoy día hemos tenido, creo yo, una sesión muy simpática. Hemos estado interactuando. Ya yo les dejé claro si tienen alguna duda, algún inconveniente, alguna sugerencia para mejorar, para que ustedes mismos puedan aprender más. Espero que los compañeros se hayan quedado satisfechos. Hay que ser solidarios, como le digo, y compartir todas las ideas y todos los conocimientos. ¿Ok? Entonces damos por terminada esta sesión. Vamos en la próxima sesión a terminar servicios y en todo caso también consultorías, que son 2 en 1, para poder obviamente continuar con estas sesiones. Recomiendo siempre que vayan leyendo el proyecto del reglamento de la ley de contrataciones que está publicada en el portal del MEF de www.mef.gov.pe. Vayan leyéndolo porque de algún modo, en algún momento lo comentaremos, y qué mejor que ustedes pregunten para poder compartir justamente esas ideas. ¿Ok? Muchísimas gracias. Siempre las disculpas a ustedes si en algún momento hemos limitado algún conocimiento, pero estamos siempre a disposición. Sí, yo voy a preguntar esto, le voy a decir a la administración para que se pronuncie cuántas sesiones faltan. Bien, muchas gracias. Manuel. ¿Quién fue? ¿Quién era él? Eso es lo que me hizo decir en un comentario, pero me lo se da con Pablo todos, pues nadie pregunta. Ahí está, en los comentarios. Ahí en los comentarios.
Ahí está grabado. A mí me gusta siempre que me dicen derecho. Papelitos más. Cambien de profesor, dice acá. Cambien de profesor, dice acá. Sí, estamos dando un libro de Casado. Ahí mandó un correo con copia a ustedes.